Bienvenidos a mi canal, quizá este sea el vídeo más importante que voy a hacer hasta la fecha de hoy. La Organización Mundial de la Salud ya ha declarado la pandemia mundial y lo que más quizá me cabree de todo esto es cómo se está abordando la situación en mi país, en España, donde ya nos encontramos a fecha de hoy, cuando estoy grabando el vídeo, más de 5.000 casos y más de 130 fallecidos. En Italia el panorama es mucho peor, puesto que ya tienen 17.000. Esto quiere decir que aunque hayan activado protocolos hace unos días, todavía se está viendo un crecimiento exponencial de casos del COVID-19 bastante exagerado. El problema lo han tenido las autoridades, el gobierno de cada uno de los países, en este caso España, que ha mentido descaradamente a la ciudadanía. No sé si con intención de no generar ningún pánico social, pero por culpa de esta decisión de haber escondido datos, de haber escondido información, nos vemos en la situación en la que nos vemos hoy. Ahora toca ser muy responsables, tanto el gobierno como la ciudadanía. He visto alguna campaña por redes sociales las cuales invitan a la gente a quedarse en casa durante el fin de semana para ayudar un poco a frenar lo que es el avance del virus, pero sinceramente no creo que el fin de semana, viendo el panorama que tenemos en España, sea suficiente. Yo personalmente no me arriesgaría con este tema y llamo a las autoridades para que tomen una decisión desde el gobierno central. Por supuesto, anularía todo lo que son fiestas populares, como han hecho por ejemplo las fallas de Valencia. Yo anularía por completo la Semana Santa. La Semana Santa es un hervidero en donde se congregan muchísimas personas, también muchos de nuestros mayores que son muy devotos. Por favor, tomad la decisión entre todos de no ir a la Semana Santa. No os preocupéis, todos queremos jarana, queremos fiestecitas, jolgorio. La Semana Santa es muy importante para muchas personas en España, pero la salud va antes que las festividades. Pero bueno, yo no he venido a hablaros sobre España, yo he venido a hablaros sobre las medidas que se tomaron aquí en Singapur desde el primer momento, desde el minuto 1, para frenar el avance del virus. Aquí, por ejemplo, en Singapur el panorama es que vienen 3 millones de turistas chinos al cabo del año, por lo tanto la cercanía también entre los dos países propició a que en aquel año 2003 se expandiera también el SARS aquí en Singapur. Por lo tanto, Singapur se preparó para establecer una serie de protocolos y así poder frenar posibles amenazas víricas provenientes del exterior. Así que voy a presentaros las 10 medidas más importantes, muchas de ellas interconectadas, que se han tomado aquí en Singapur para poder frenar el avance del COVID-19. La primera medida muy importante era anticiparse al problema. Prevenir es curar, eso lo sabemos todos, y Singapur mucho más después de lo que vivieron en el 2003 con el SARS. Singapur desde ese momento decidió establecer una serie de protocolos para posibles amenazas futuras, como la que estamos viviendo ahora mismo, y se aprovisionaron de diferentes trajes especializados para tratar con virus, para que los médicos y las enfermeras estén bien protegidas, y montaron un hospital especializado en contagios. Aquí en Singapur tienen una tabla también denominada DOSCON, la cual se establece por colores y ayuda a la población a entender mejor cuál es la situación en el país y cuáles son los protocolos a seguir para poder frenar la amenaza que está atacando a Singapur. En este caso son 4 colores muy sencillos, desde el verde, que es ningún tipo de amenaza, hasta el color rojo, que es una amenaza muy grave y en la cual se tienen que tomar ya medidas de extrema necesidad. En el momento en el que Singapur localizó al primer paciente, ya lo activaron a alerta amarilla. Ya sabían que podía ser una amenaza muy grave para el país. A los pocos días, cuando ya el virus se propagó y llegó a la cifra de 40-50, lo pusieron en alerta naranja. Alerta naranja ya se considera que es un virus bastante peligroso y se toman una serie de medidas, como por ejemplo no concentrar muchas personas en un mismo lugar, cerrar colegios, actividades que no sean necesarias. Se encargó de empapelar prácticamente todo Singapur con advertencias a la población sobre qué hacer, qué tipo de conductas seguir para poder evitar contagiarse del COVID-19 y también transmitirlo a otras personas. Y la segunda medida muy importante fue el cierre de fronteras. Así es, desde el primer momento y en una fase prematura ya se cerraron las fronteras con países como China, Hong Kong y Macao. Esto se ha ido extendiendo al cabo de la semana a otros países que empezaban a suponer una amenaza también para Singapur. Por ejemplo, ahora mismo ya todo lo que son los países europeos como Italia, y está incluida ya España, pues tienen prohibido el acceso en Singapur. Esas medidas fueron muy rápidas, muy concisas, muy estrictas, muy contundentes. Singapur, además de cerrar las fronteras, pues es cierto que aunque hace ya controles térmicos a la gente que llega, pues se puso la cosa mucho más estricta, siendo mucho más minucioso a la hora de llevar este tipo de controles térmicos. La tercera medida que ha tomado Singapur quizás sea la más importante de todas, bueno, es una de las más importantes porque ha sido el origen y el seguimiento de los pacientes que han cogido el coronavirus. Esto ya lo he mencionado alguna vez, pero es muy importante localizar el origen del virus, en este caso del COVID-19, para
Para eso tenían que localizar al paciente número 1, preguntarle dónde había estado, con quiénes había estado, para intentar frenar el virus lo antes posible. Nosotros tenemos, por ejemplo, más de 200 casos. El crecimiento ha sido muy lento gracias también a las medidas que se han tomado. Fijaros que en España en solo una semana ha crecido cerca de 4.000 y pico, 5.000 casos, y en Singapur, en todo lo que llevamos de tiempo, que ya serán alrededor de 3 meses, solo tenemos 200 casos. Evidentemente ha ido creciendo, no puedes controlarlo todo al 100%, siempre hay ciertas filtraciones, pero fijaros qué éxito ha tenido el gobierno de Singapur a la hora de controlar el virus. Se ha facilitado a las personas plataformas digitales con mapas donde te dicen dónde están los pacientes, con quién han estado conectados, en dónde han sido encontrados, para así mantener a la población en alerta. Es que hay que mantener a la población en alerta, no crear pánico, pero sí hacerles saber qué está pasando en el territorio. No solamente las plataformas que se han facilitado en internet, ni el grupo de WhatsApp que también se creó por parte del gobierno para dar datos actualizados sobre el COVID-19, también los periódicos han hecho su función y han informado de todos los pacientes uno a uno qué es lo que ha ido aconteciendo con ellos. La cuarta medida ha sido el control de la población. Ya todos sabemos que el COVID-19 tiene mala sombra porque se contagia de manera asintomática, pero esto no implica que se pueda controlar a la población en cierta medida. Igual que en los aeropuertos ya existía también esos controles térmicos, se han puesto controles térmicos alrededor de Singapur, en muchos puntos calientes, por ejemplo como tiendas, hospitales, algunas estaciones de metro con carácter de importancia y otros edificios con mucho flujo de personas también aquí en el país. Otra medida muy efectiva para controlar este COVID-19 ha sido poner en cuarentena a más de 7.000 personas. Estas 7.000 personas son monitorizadas, se le hace videollamadas durante el desayuno, durante la comida y durante la cena para cerciorarse de que están en sus casas. También todos los casos que son positivos se les pone un rastreador, el cual está controlado las 24 horas del día para que ningún contagiado se fugue y pueda contagiar a otras personas. Esta medida es algo estricta, pero creo que es muy efectiva y muy necesaria. La medida número 5 ha sido que no cunda el pánico. Sí, parece una medida sensata, pero no todo el mundo es capaz de llevarla a cabo. Y aquí aunque hubo un síntoma de alerta, de pánico social, la gente salió como loca a comprar a los supermercados, desabasteciéndolos de agua mineral, de pasta, de arroces, de papel higiénico, como hemos visto en España. A las pocas horas el gobierno salió a la calle para explicar a los ciudadanos que ese tipo de prácticas son precisamente las que pueden hundir al país. Advirtió a la población de que Singapur contaba con los recursos necesarios como para aguantar esta crisis y que por favor no incurrieran en ese tipo de prácticas, llamando a la calma al país. Esto lo traslado a países como el mío, como España, en donde hay una histeria post-apocalíptica que parece que se va a acabar el mundo. Por favor, no incurráis en este tipo de prácticas, mantened la calma. Los supermercados no se van a desabastecer de la noche a la mañana, tenéis que ser responsables, por favor. El punto número 6, que también es muy importante, es tener una sanidad bien preparada. La sanidad siempre ha estado preparada en todo momento, las autoridades sanitarias nunca han mentido a la población aquí en Singapur. Además del hospital que hemos mencionado en el punto número 1, Singapur está bien preparada y tiene un equipo especializado para este tipo de ocasiones, salvando así también la vida de sus médicos, de sus enfermeros o enfermeras, que son las personas que precisamente van a atender a los pacientes del COVID-19. Cuentan con una maquinaria muy potente, muy moderna. Son unas máquinas que van conectadas a los pulmones para casos de extrema necesidad, en donde el paciente pues está en una situación muy grave y le limpia, digamos por así decirlo, el pulmón, salvándole la vida a muchos pacientes. Por eso el número de defunciones a día de hoy en Singapur, con más de 200 casos, es 0. El punto número 7 son las empresas concienciadas, empresas responsables. Por ejemplo, lo primero que han hecho muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, ha sido anular viajes al extranjero por negocios completamente innecesarios y pasando estas reuniones a videoconferencias. También las reuniones entre empresas que están aquí en Singapur han sido aplazadas, se han hecho también por videoconferencia, o bien si se va a hacer una reunión física entre las dos partes, pues se hace una serie de preguntas previas, como si los integrantes de esa reunión han estado en alguno de estos países donde hay un alto contagio durante los últimos 14 días y cosas de ese estilo. También las empresas, sobre todo las grandes, las que tienen esta capacidad, pues como os comenté en el vídeo anterior, dividen a sus trabajadores en distintos grupos, A y B. Los grupo A va, por ejemplo, lunes, martes, grupo B va miércoles, jueves, y esto lo que se evita es que si hay algún contagiado dentro de alguno de los grupos, pues bueno, que el otro esté completamente sano y pueda seguir la empresa
empresas funcionando de cierta manera. También una de las cosas que está haciendo la empresa desde el principio es monitorizar, por ejemplo, la temperatura. Este tipo de chequeos es ya muy usual aquí. Luego hay ciertas empresas que han aprovechado esto para añadir valor a sus servicios, como por ejemplo McDonald's, hacer repartos a domicilio en donde no hay ningún tipo de contacto entre el repartidor y la persona que recibe la comida. Y esto está muy bien porque a través de la plataforma ellos te notifican que la comida está en la puerta y no tienen ningún tipo de contacto directo. Esto también es muy válido, por ejemplo, si yo tengo síntomas que se corresponden con el coronavirus, pues bueno, para no contagiárselo a otra tercera persona y ser responsable. Otra empresa llamada Grab, parecida a lo que es Cabify o Uber, lo que hace es desinfectar todos los vehículos después de cada trayecto. También abre las ventanillas para que se aire y bueno, pues esto es una medida que es muy inteligente también para dejar más tranquilo al pasajero. Hay otro servicio dentro de la aplicación que se llama GrabShare, en donde varias personas comparten el coche durante un mismo trayecto para que salga más barato, y esto ha sido completamente deshabilitado, pues bueno, para evitar contagios innecesarios. Los bancos también mandan notificaciones a sus clientes diciéndole que si tienen que hacer cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de transferencia o operación, que lo hagan directamente desde las plataformas digitales y así evitar, pues bueno, cualquier interacción con los cajeros automáticos. La medida número 8 es una población responsable. Nada de lo que hemos dicho anteriormente sería efectivo si no tuviésemos a una población completamente responsable y disciplinada. En Singapur, más allá de que el gobierno sea estricto o no sea estricto, la población es muy civilizada. Han seguido los consejos de las autoridades en todo momento. Aquí la gente se está desinfectando la mano cada 2x3. Se ha limitado el contacto, pues bueno, entre familiares, amigos, empresarios, y ya os digo, aquí solamente hay 200 casos. En Madrid tenemos ya casi 2000, si no más. Tienen un comportamiento de compra pues completamente normal, no desabastecen los supermercados, todo muy tranquilo. Es verdad que los casos aquí, como estoy comentando, son mucho menores que los de España. En España esto se tiene que llevar ya a un grado un poquito más estricto, como lo que se ha hecho en China, por ejemplo. Pero bueno, la finalidad es eso, es no generar ningún tipo de caos. Si alguna persona se encuentra con síntomas de coronavirus, pues lo que hace es que llamas a las autoridades, te vas en un vehículo privado o llamas a un taxista, siempre informando al taxista en las condiciones en las que te encuentras, te pones tu mascarilla, te lleva al hospital y punto. La gente es responsable aquí, no se monta en un metro o se monta dentro de un autobús porque sabe que hay otras muchas personas que pueden ser contagiadas innecesariamente. Hay que ser responsable. Y luego pues se han cancelado pues muchos eventos aquí en Singapur y la gente ha reaccionado de manera normal. Te digo, el comportamiento aquí es que si el gobierno dice que hay que estar encerrado, hay que estar en cuarentena, se está en cuarentena y la gente no hace ningún tipo de tontería. Por eso incido, ya que estamos en este punto, en que por favor mantengáis las distancias en este momento. Si podéis estar en casa mejor, seguir algunas de las prácticas que se han hecho en China. Si tenéis que ir al supermercado, pues uno en la familia, por ejemplo el padre, la madre, el hermano mayor, quien sea, pues que vaya al supermercado, compre lo que sea necesario y vuelva, evitando eso, contactos innecesarios. Es simplemente utilizar la cabeza. El punto número 9 es la severidad y las penas que se han aplicado aquí en Singapur. Todo individuo en Singapur que esté en un programa de cuarentena y se atreva a salir a la calle se está enfrentando a unas penas de prisión y a unas multas muy grandes. Y si eres residente en el país, te pueden quitar el permiso de residencia y te mandan a tu país de vuelta. Son medidas extraordinarias, son medidas muy estrictas, pero creo que completamente necesarias. Por ejemplo, algunos de los casos que se han visto en algunos vídeos en donde hay gente escupiendo en sitios para contagiar a otros o pegando la saliva en un palo de 1 metro, que también he visto algo así en no sé qué país. Eso estaría aquí condenado con prisión, pero seguro. Porque si otras personas se contagian por culpa de tu irresponsabilidad y encima mueren, es un homicidio. Involuntario, pero es un homicidio. Bueno, no es involuntario, en este caso sería voluntario, porque has puesto esos virus ahí a propósito y los cuales pues son muy peligrosos, tienen un alto riesgo. Y ahora sigo metiendo un poquito la tabarra con el último punto, que son evitar todas las fiestas populares y eventos públicos que supongan un riesgo para la población. Por eso digo que aquí se han anulado muchos eventos, la gente no se queja, hombre, se puede quejar, pero lo comprende, entra dentro de un entendimiento y tenemos 200 casos. Imaginaros España con 5.000, que 5.000 no se va a quedar la cosa ahí, va a seguir creciendo durante los próximos días, que lo sepáis. Lo mismo está pasando en Italia. Teníamos hace muy poco 10.000 y a pesar de haber empezado ya un programa de cuarentena más fuerte, nos vemos con 17.000 casos hoy. Así que por favor,
hacerme caso. La Semana Santa vamos a intentar evitarla, cualquier otro tipo de fiestas populares. Tenemos otros años para celebrarlo. Vamos a mantener la calma, vamos a estar en la casa y a ser responsables. Así que bueno, más o menos os he explicado cuál es el panorama aquí en Singapur, las medidas que se han tomado. Algunas no ayudarán ya a España porque es demasiado tarde, pero bueno, por favor, concienciaros de que esto depende de todos nosotros, de los civiles, ya ni siquiera de las autoridades. Las autoridades pueden decir ahora misa, ya sabemos todos más o menos el alcance que tiene esto. Hay personas inmunodeprimidas que la defensa las tiene muy bajas, o personas mayores que no pueden afrontar el virus de la misma manera. Tampoco sabemos si España se está enfrentando a una cepa mucho más virulenta, mucho más fuerte que la que se ha visto, por ejemplo, aquí en Asia. Así que por favor, ser responsables, no por vosotros mismos si estáis sanos, sino por otras personas que se pueden ver afectadas innecesariamente. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, que te suscribas al canal, que le des un like y que lo compartas con otras personas que le puede interesar el tema. Y sabes que este canal, está dedicado a la temática asiática y que podéis ver otros vídeos muy entretenidos dentro del canal. Así que me despido aquí, os mando un fuerte saludo y ¡hasta luego!